Hoy Baileys tiene un mensaje muy especial y noticias personales, así que acompáñanos durante toda la transmisión. Al final del programa, descubre cómo puedes contactar a Respuestas con Baileys Conley. Ahora quédense con Baileys. Ya pasaron 5 meses y medio desde que estuve en un accidente de bote serio. Es la primera vez que predico desde el 27 de enero, cuando ese accidente pasó, y para aquellos que son nuevos en la iglesia, no saben mucho de eso, les haré un breve resumen. Después de unas reuniones de ese domingo, me fui con unos amigos a Isla Catalina, donde iba a hacer buceo libre para sacar langostas. Es una de mis terapias, la llamo terapia de agua salada. Yo paso mucho tiempo en el océano. Nos fuimos cuando oscureció y no había luna, y nos detuvimos cerca de la isla y tuvimos una conversación sobre dónde íbamos a bucear, y eso es lo último que recuerdo hasta que desperté en cuidados intensivos en Los Ángeles 10 días luego. De hecho, no me acuerdo del accidente. No recordaba ninguno de los detalles, no recordaba nada de lo que pasó, pero me parece que lo que pasó es que chocamos con unas rocas. Si hubiéramos pasado 3 o 5 metros al lado, las habríamos evitado. Y pasamos sobre estas rocas a unos 25 o 30 kilómetros por hora. Todos en el bote resultamos heridos, los 3. En cuanto a tener heridas graves, fui el más afectado. Tenía sangrado cerebral, un par de arterias, incluyendo la arteria carótida, estaban dañadas y sangraban severamente. Y recibí el peor trauma en la garganta. Mi garganta estaba aplastada y abierta, y no querrán ver las fotos de la cubierta del bote. Estaba llena de mi sangre. Fue una mala escena. Y uno de los chicos pudo llegar a la radio, hizo la llamada de auxilio, y resulta que muy cerca de ahí, el equipo de rescate costero estaba practicando para un accidente así. Normalmente no están ahí, y no en ese tiempo. De hecho, cuando recibieron la llamada, creyeron que era un amigo que les hacía una broma. Dijeron, no puede ser, esto está a la vuelta de donde estamos practicando. Pero llegaron ahí en minutos. De no ser así, yo no estaría vivo. Disculpen. Me llevaron por aire a Los Ángeles. Entré a una cirugía de emergencia. Había un grupo de doctores que trabajaron en mí por unas 6 horas, y cuando salieron por fin, el cirujano en jefe le dijo a mi esposa, todos pensamos que lo perderíamos. Le dijeron a otro de mis amigos que estaba ahí otros 15 minutos. Si no hubiera llegado aquí a tiempo, no habría sobrevivido, imposible. Y estuve en el hospital todo un mes. Y luego me estuve rehabilitando en casa durante otros 2 meses. Después de eso, no podía tragar nada, ni beber, ni comer. No podía dar un trago de agua. Tuvieron que poner un tubo hacia mi estómago y me dio sed. Intenta eso, no tomar un trago de agua por 2 meses. Eso te dará sed, solo te darán una jeringa de agua en el estómago. Eso no hace mucho por la lengua, que se siente como un trozo de madera. Pero en fin, por la gracia de Dios, recuperé mi habilidad de tragar, y mi dicción fue afectada severamente. Si me hubieran oído hace unos meses, no habrían distinguido las palabras que decía. Así que he mejorado mucho. Aún no estoy al 100%, pero amigos, ha sido un milagro lo que ha pasado en este proceso. Y estoy muy feliz. Muy feliz de estar aquí. Saben, cuando pasan cosas malas, algunos se llenan de preguntas. Varios se enojan y dicen, Dios, ¿cómo dejaste que esto pasara? ¿Y por qué esto y aquello? Tenemos algunas respuestas. Seguro no las tenemos todas, pero yo no tengo una teología que requiera que tenga todas las respuestas para entender todo antes de creer que Dios es bueno. Pienso que es bueno, aun cuando no logre entenderlo todo. Vivimos en un mundo caído. No todo funciona como Dios originalmente quería que funcionara. Tienes el pecado que contaminó todo. Tenemos un adversario llamado el diablo que camina como león rugiente buscando a quien devorar. Está el error humano. Hay diferentes factores. Y nunca tendremos todas las respuestas, al menos no de este lado, de por qué pasan las cosas. Déjame leerte algo.
Esto es de 1 Corintios 13 y está hablando de cuando nuestra redención sea completa. Dios hará nuevos cielos, Él hará una nueva tierra, un día ya no habrá accidentes, ni más sufrimiento, ni más dolor, ni más enfermedad. Todo será finalmente bueno. Y habla de ese día cuando todo sea completado, y dice esto en el verso 12. Ahora vemos de manera indirecta, como un espejo, pero entonces veremos con claridad perfecta. Ahora conozco de forma parcial e incompleta, pero entonces conoceré todo por completo, como Dios me conoce ahora. Sí, tengo 5 cosas que quiero compartirles, 5 cosas de los últimos 5 meses. Y espero que te ayuden de todo el drama que hemos pasado estos últimos 5 meses y medio. Hay 5 cosas que se quedaron clavadas. La primera es esta: las promesas. Las promesas. Josué, cuando ya era viejo, se dio cuenta de que se alistaba para partir de esta tierra y reunió a todos los ancianos de Israel a su alrededor. Y dijo esto, Josué 23:14, ahora estoy a punto de ir por el camino de todo mortal. Saben con todo su corazón y alma que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha faltado. Cada promesa se ha cumplido, ninguna ha faltado. Yo estoy aquí en el año 59 de mi vida y puedo decir lo mismo. Ninguna de las buenas promesas de Dios ha faltado. Te digo que estoy aquí hoy por las promesas y por la fidelidad del que promete. Las promesas solo son tan buenas como aquel que las hace. Tito 1:2 dice, Dios, quien no miente, promete. Y cuando el accidente pasó esa noche y corrieron la voz, multitud de personas aquí y en todo el mundo oraron por mí. Y las personas oraron las promesas y se mantuvieron en las promesas de Dios. Muchas personas me han dicho, pastor, cuando comenzamos a orar por usted, esta es la promesa que el Espíritu Santo nos dio. Y oramos esa promesa y nos aferramos a ella. Las personas dijeron, pastor, las cosas que nos predicó venían a nuestra mente cuando orábamos. Las promesas sobre las que predicó, esas promesas oramos por usted. Y cuando físicamente pude hacerlo yo mismo, oré las promesas también. Porque, amigo, las promesas de Dios son sobrenaturales. Nos conectan con su naturaleza. Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas para vivir en santidad, con el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y potencia. Nos ha dado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes tengan parte de la naturaleza divina, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo por la maldad. Quiero que noten, las promesas ya habían sido dadas, están en pasado, nos las dieron. Y no solo promesas, eso sería suficiente. Ni siquiera dijo grandes promesas, ni siquiera dijo muy grandes promesas. Cuando Dios habla de las promesas, las llama magníficas y preciosas. ¿Por qué tanto superlativo? Porque son ciertas. Si ves en las Escrituras, es una lista muy corta de cosas que Dios considera preciosas. Una de ellas son las promesas. Pienso en algo más en 1 de Pedro, capítulo 1, la sangre de Cristo. No fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que la sangre es preciosa? Bueno, en cuanto al lenguaje, Dios puso sus promesas en la misma categoría. ¿Por qué? Nos lo dice en el verso. Porque a través de estas promesas que nos han sido dadas, podemos ser parte de su naturaleza divina. La promesa es el tubo que nos conecta a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es justicia, es salud, es paz, es vida. Siempre que Dios comienza diciendo soy algo, está hablando de lo que es por naturaleza, algo que nunca cambia. Cuando Jesús dice soy el camino, la verdad y la vida, habla de su naturaleza.
Éxodo 15:26. Dios dice: soy Jehová Rafa. Soy el Señor su sanador. Salud, restauración, fuerza es parte de su naturaleza. Es como ese enorme recipiente de bondad y gracia y paz y salud. Todo lo que necesitamos, fuerza. Y Dios puso un tubo que nos conecta con ese recipiente. El tubo se llama promesas. Pero las promesas deben creerse y tienen que recibirse. Y la cosa es, si entras a la palabra y meditas y piensas en las promesas, Dios te hablará de ellas, y luego la fe viene como algo inconsciente, como respirar. Ten una aventura con tu Biblia. Entra a la palabra y ella entrará a ti. Reflexiona. Medítala, y cuando te vayas te guiará, cuando te duermas te guiará, y cuando te despiertes te hablará. La segunda cosa de la que quiero hablar es de las personas. Le cito de Salmos 20, versos 1 y 2, que el Señor te responda cuando estés angustiado. ¿Hay alguien aquí que sepa de los días de angustia? Bueno, unos cuantos además de mí. Que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. En el día de la angustia, Dios envía ayuda y fuerza desde el santuario y de Sión. Según Hebreos 12, versos 22 y 23, Sión es un tipo de iglesia. Ahora entendemos que se refiere a la nación de Israel, pero espiritualmente se refiere al cuerpo de Cristo. Está en Hebreos, en el capítulo 12. El santuario se refiere a donde el pueblo de Dios se reúne y congrega. Gracias a Dios por la casa de la fe. Cuando tuve el accidente, la iglesia se reunió, la iglesia oró, la iglesia trajo ánimo, la iglesia incluso llevó comida. No podía comer nada. No lo dijimos, pero el resto de la familia la disfrutó. Yo me sentaba y los veía comer. Verán, somos cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. Todas las partes son necesarias. Tienes algo con que contribuir. También hay cosas que necesitas recibir de otros, porque la verdad es, tu vida espiritual, el progreso de tu vida espiritual está ligado a otros. Dios nos formó así. Esa es la forma en que Él diseñó todo esto. Los que se aíslan nunca están bien el día del problema. Es porque Dios envía ayuda y fuerza desde Sión, la iglesia. Amigo, en el día del problema espero que estés conectado a una iglesia local. Sabes, necesitas al cuerpo de Cristo. En verdad conectado en una relación con otras personas que tengan una fe preciosa. Cada uno de nosotros lo necesita. Y cuando llega el día del problema, sabrás lo importante que es estar conectado. La tercera cosa de la que quiero hablar es la paciencia. Hebreos 10 y 36 dice: necesitas resistir para que después de que hayas hecho la voluntad de Dios recibas la promesa. Necesitas resistir, debes tener paciencia. A veces debemos tomar el camino largo para obtener el resultado deseado. Sabes, en Juan capítulo 6 cuentan una historia. Los discípulos están en un bote en el mar y están en una terrible tormenta. Jesús llega después, se sube al bote y de inmediato el bote está en tierra, en su destino. Hubo una intervención de Dios y la liberación fue repentina y completa. Nos encanta esa historia. Pero también lee Hechos capítulo 27. El apóstol Pablo está en un bote. Estaban en una gran tormenta, pero no hubo una liberación repentina. Dios no intervino, envió a un ángel.
Pero dice que estuvieron en la tormenta por muchos días. Casi todos perdieron la esperanza. No había luz, estaba oscuro, no vieron el sol, la luna ni las estrellas por muchos días. Tuvieron que deshacerse de todo, tiraron la comida, aligeraron el bote. Y finalmente, el bote se atoró en un arrecife. Una parte se rompió y naufragaron. Y en medio de la tormenta nadaron a la orilla, pero todos llegaron a salvo. Y al fin, la tormenta se disipó sola. Ahora, hubo liberación de Dios en Hechos 27, hubo liberación de Dios en Juan capítulo 6, pero todos preferíamos estar en la historia de Juan capítulo 6. No queremos estar en la historia de Hechos 27, donde tuvieron que ayunar, tuvieron que orar y lo hicieron por días y días y mucho tiempo y había oscuridad. No queremos deshacernos de nada en nuestras vidas como ellos tiraron cosas del barco. No queremos cambiar. Dios, danos las cosas instantáneas, es lo que queremos. Pero sabes, mucho de lo que Dios hace, de hecho la mayoría de lo que Dios hace, es un proceso. Hay ciertas cosas que tienen lugar y nos encanta eso y exaltamos los eventos como ejemplos y ponemos los ojos en ellos para animarlos. Pero francamente, la mayoría de lo que Dios hace no es instantáneo. Es un proceso. En cualquier situación que te encuentres hoy, estés en la historia de Juan capítulo 6 o en la historia de Hechos 27, anímate, porque Él es fiel. Lo es. ¿Sabes? Estamos en este maravilloso auditorio hoy y honestamente, te diré que la primera vez que nos encontramos con los dueños de la propiedad y compramos la propiedad, pasamos por todo el proceso de Catella Avenue, Dios nos guió. Pero te diré esto, Él nos guió sabiendo que habría un prolongado conflicto. Nosotros no, pero Él sí. Desde el momento en que vimos esta propiedad actual hasta el momento en que nos mudamos, pasaron 9 años. Mucho de ese tiempo, la mayoría, lo pasamos en la corte. Tuvimos varias demandas que enfrentar. Tuvimos la distinción de ser demandados por 2 ciudades al mismo tiempo. No fue divertido, para nada. Pero sabes, al ver atrás, en retrospectiva, digo, wow. Originalmente teníamos 72 hectáreas en Catella, ahora tenemos casi 150. Más del doble. Y lo más importante es que se estableció un precedente legal. De hecho, hubo muy pocas personas de un consejo y tomaron otro partido, se volvieron la agencia de redesarrollo. No tenían que darle cuenta a ningún otro instituto público, eran una ley en sí mismos y fue así en todo el país. Ellos decomisaron nuestra propiedad y decidieron quitárnosla sin pagarnos lo que valía y luego venderla a alguien más. Era ilegal, pero tuvimos que ir a la corte por ello y finalmente terminamos en una corte federal y ganamos todos los aspectos del caso. Déjenme terminar, voy a llegar a la parte buena en un minuto. El juez decretó que todo lo que pasó era completamente ilegal. Pero descubrimos en el curso de ello que lo que nos había pasado le pasó a cientos de iglesias en toda la nación. En los estados de costa a costa. Incluso en las ciudades locales de aquí. Había una iglesia en una ciudad de aquí que había estado ahí 100 años. Un edificio hermoso en el hermoso centro de la ciudad. Pero el consejo local, unas personas cambiaron de partido, dijeron somos la agencia de redesarrollo, decomisaron la iglesia, no les pagaron para nada lo que valía, se las quitaron y la vendieron a un inversionista privado. Y la iglesia, toda el área de la ciudad estaba construida, no podían conseguir otra propiedad, fueron desmantelados después de 100 años. Esa no era una historia rara. Hubo iglesias que salieron de la nada, de toda California y de todos los Estados Unidos diciendo, ¿pueden ayudarnos? ¿Saben qué? Se estableció un precedente legal que detuvo este tipo de abuso aquí en Estados Unidos. Esa fue tal vez la razón más grande por la que tuvimos que pasar por ello.
Pero honestamente me alegra mucho, pero hubiera sido increíble parecerse a Juan capítulo 6. En lugar de a Hechos 27. ¿Saben? Recuerdo mi propia restauración física. El sangrado en mi cerebro paró por sí solo. Tuve un par de arterias que goteaban severamente. Ellos me repararon una y con la otra descubrieron que había sanado por sí misma. Mi arteria carótida nunca tuvieron que tocarla. Dejó de sangrar sola y sanó sola. El cirujano vascular dijo: tu arteria carótida está perfecta. Tenía una onda por dentro, pero de alguna forma sanó. Pongo eso en el área de los repentinos. Pero en cuanto a las heridas de mi garganta, el proceso de tragar y el proceso de dicción han sido eso, procesos. Ojalá esa parte hubiera sido como las otras partes. Dios, ¿por qué elegiste el proceso para esto? Hasta ahora parece bien a tus ojos. Estoy de acuerdo, no puedo controlarlo. Saben, con las otras cosas fue como en Juan 6, con esto es como Hechos 27. Está bien. Lo que me lleva al cuarto punto, el orgullo. He tenido lecciones continuas de orgullo y humildad. Primero, estaba tan herido que estuve completamente necesitado y dependiente de otros por un largo periodo de tiempo, lo que fue muy, muy humillante. Y luego con mi dicción. Dios le da a cada uno una divisa en la vida para tener influencia y cambio. Y hasta esta temporada en mi vida, la principal divisa que Dios me había dado era mi discurso. Eran mis palabras. Y tener eso discapacitado. No saben lo increíblemente humillante que ha sido. Hice una dedicatoria la semana pasada para el pequeño de unos amigos. Unos parientes suyos vinieron de otra ciudad, otros amigos se reunieron y compartí algunas palabras frente a ellos, un pequeño grupo de personas. Increíblemente humillante estar aquí hoy y hablarles al darme cuenta de que mi dicción no es lo que debería ser. Es muy humillante. Y las personas dicen: tu voz suena fuerte, casi no se nota. Escucha, el único que es honesto conmigo es nuestro nieto menor. Lo sé. Sawyer tiene 3. Dijo: abuelo, ¿por qué suenas tan raro? ¿Cuándo comenzarás a hablar normal de nuevo? Le dije: Sawyer, ya casi, estoy en camino, no he llegado, pero ya casi. Las circunstancias de mi accidente, que no fue planeado ni causado por Dios, pero han sido usadas por Dios, han mostrado una nueva luz y han hecho que considere el orgullo en mi corazón. La buena noticia es que en 1 de Pedro 5, versos 5 y 6, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Por eso humíllense ante la mano poderosa de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Es nuestro trabajo humillarnos, el trabajo de Dios es levantarnos, pero si intentamos hacer el trabajo de Dios por Él, Él tendrá que hacer nuestro trabajo por nosotros. Eso me lleva al punto final, la paz. Con eso me refiero al príncipe de paz. Es la designación que le dan a Jesús en Isaías capítulo 9, verso 6. Y en serio, es quien trabajó en todas las áreas. Él es quien dio las promesas. Él es quien reunió, formó e inspiró a las personas. Sin su fidelidad, sin su integridad y paciencia, hubiera sido un hecho inútil. Él nos ama lo suficiente para tratar con cada corazón y con las actitudes que son tropiezos en nuestro andar, sea orgullo o cualquier cosa. Por su gracia nos ayuda a superar esas cosas. Y me pregunto, ¿conoces a ese príncipe de paz del que hablo?
el Salvador que amo y al que sirvo. Él te conoce y te ama. Y si quieres conocerlo, descubrirás que no es distante, alejado y frío. No, amigo, es cercano. Él te limpiará, Él te levantará, Él te ayudará. Y descubrirás por qué lo llaman el príncipe de paz. Sí, puede darte paz en medio de la tormenta en la que estás. Una paz que sobrepasa el entendimiento humano, una paz que no puedes imaginar. Puedes tener una cara de tranquilidad. En medio de las circunstancias más horrendas, porque lo conoces y confías en Él. Hola, espero que el mensaje te haya bendecido y lo más importante, espero que hayas sacado algún beneficio de él. Al estar frente a la cámara ahora, ya pasaron algunas semanas después de que prediqué ese mensaje, y Dios ha seguido trabajando. En mi garganta y mi dicción se vuelven más y más clara día tras día y estoy agradecido, pero ha sido un proceso. Y quiero animar a aquellos que pasan por el proceso de confiar en Dios. No te rindas. Afortunadamente muchas personas oraron por mí y estuvieron a mi lado. Y todos necesitamos a otros. Yo quiero ser tu amigo, quiero ser tu compañero en tus luchas. Dinos qué te sucede para orar contigo. Contáctanos. Escucha, uno puede hacer huir a 1000, dos hacen huir a 10,000. Hagámoslo juntos. Bendiciones.